Mañana jueves es el día de la primera marcha del año 2013 convocada por la CONFECH, no solo en la capital, sino en ciudades a lo largo de todo el país, centrada en la demanda de fin del lucro en la educación, en medio de la controversia, además, por la acusación contra el ministro Beyer. Para conversar al respecto nos acompañan Diego Vela, presidente de la FEUC, y Andrés Filbaum, presidente de la FECH. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros en CNN, chicos. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué esperan para mañana concretamente, en términos de cantidad de personas que salgan a la calle? Claramente esperamos una masividad enorme, pero sobre todo la creatividad que ha quedado reflejada, por ejemplo, en el video que ha sido difundido por todos los medios, de ver que la ciudadanía finalmente es la que vive esta injusticia en educación, que están más latentes que nunca, y también una corrección que está llamado de convocatoria. No somos solamente los universitarios, sino también se suman secundarios, profesores, y también han adherido muchas organizaciones porque comprendemos que todavía seguimos con un sistema que es el segundo más segregado del mundo educacionalmente, con injusticias que están a la vista gorda finalmente de todo el país, y la realidad por lo que estamos buscando no solamente poner fin al lucro, sino un cambio estructural realmente en la educación que termine con esta injusticia que estamos viendo. ¿Se puede esperar una masividad similar a la del año 2011 o ese tipo de manifestaciones no van a volver? A ver, los movimientos sociales van avanzando, tienen ciclos. Nosotros entendemos, por ejemplo, que el 2012 fue un año en el cual el movimiento estudiantil logró permanecer vivo, pero con menos intensidad, porque tiene mucho que ver también con el reflujo propio del 2011. Y en ese sentido nosotros esperamos que durante este año tengamos una intensidad mucho mayor que la del 2012, una masividad comparable quizás con la del 2011, pero entrar a comparar simplemente numéricamente tampoco tiene mucho sentido. A nuestro juicio lo que es más relevante es, por un lado, que se vuelva a expresar una transversalidad, como bien decía Diego, que no sean solamente los estudiantes, sino que los profesores, nuestras familias también. Y por otro lado, para nosotros quizás lo más relevante es ser capaces de volver a enarbolar con más fuerza que nunca y con más claridad que nunca las demandas históricas del movimiento estudiantil, que son gratuidad, fin al lucro, democratización, básicamente el gran paraguas que es que la educación sea un derecho y no un negocio. Diego, usted le están pidiendo también a la gente que esté, te lo pregunto, no estoy afirmando, le están pidiendo también a la gente que esté a favor de la destitución del ministro Beyer que vaya a la calle. Nuestra movilización no va para sacar un ministro, no va independiente de qué candidato salga. Nosotros estamos movilizándonos para hacer estos cambios estructurales. Y en ese sentido es el foco de nuestra marcha, ese hacer el foco de nuestra Pero además están pidiendo, aparte de las otras demandas, que quienes están porque se apruebe esta acusación salgan a la calle. O sea, yo creo personalmente que hay que aprobar esta acusación, pero el tema relevante finalmente es que acá nosotros estamos marchando por este cambio estructural que queremos en la educación, y ahí lo que vaya a pasar finalmente en el Senado creemos que son cosas que son independientes, tema aparte. Andrés, ¿qué les parece que algunos parlamentarios estén aprobando esta acusación constitucional por la presión que sienten del movimiento estudiantil? Hay algunos, como el de Jorge Sabás, que dijeron y reconocieron que era un terremoto electoral negarse la acusación. ¿No les molesta un poquito que algunos estén votando por la presión de ustedes y no en conciencia? A ver, la verdad de las cosas es que para nosotros es bien obvio que la acusación constitucional desde su presentación tiene que ver con las movilizaciones estudiantiles. Hace 5 años hubiese sido impensado que un ministro podía llegar a caer por el tema del lucro. El lucro existió siempre a vista y paciencia de todos los ministros, de todos los parlamentarios, y que hoy día esté en la palestra pública y que hoy día un ministro esté a punto de caer por eso, solamente se entiende por la presión que hemos hecho los estudiantes. En ese sentido, el llamado que hacemos nosotros es a no caer en cantos de sirena, a no caer simplemente en escuchar promesas, sino en basarse en hechos concretos. Y hablando de la acusación, me gustaría aprovechar de hacer publicidad a una columna que recién salió en Ciber Chile del Centro de Estudios de la FECH, que analiza también la agenda legislativa de Beyer, porque muchos han dicho que Beyer ha sido el gran paladín antilucro con su agenda legislativa. Eso es falso. O sea, la superintendencia viene a legalizar el lucro digo, no a prohibirlo. ¿Pero no les incomoda que hay algunos que estén votando por temas electorales y no por convicción? ¿No les parece que eso ensucia una acusación constitucional? A ver, en un año electoral es obvio que los candidatos van a estar intentando hacer gestitos para ganarse nuestro apoyo. Y es por eso que para nosotros lo más relevante es dejar en claro que las demandas que hemos levantado en general no pueden traducirse en un lenguaje distinto al cual hemos enunciado y no pueden matizarse. Me refiero también, por ejemplo, a lo que dijo Michelle Bachelet hace una semana y cómo se desdijo hace 2 días. Cuando uno habla de gratuidad y después se habla de gratuidad solamente para algunos, o cuando uno habla de fin al lucro y después se habla de fin al lucro con fondos públicos, son reformas muy diferentes. A ver, hablemos precisamente del tema de la gratuidad. Lo que dice Michelle Bachelet es gratuidad, pero para los que no puedan pagar, porque dice sería injusto, por ejemplo, que yo, que sí puedo pagar, el Estado le pague a la universidad a mis hijos. ¿Por qué, en opinión de ustedes, el Estado, con plata de todos nosotros, debería pagarle la universidad al hijo de una expresidenta, al hijo de un gerente de un banco o al hijo de un gran empresario? Que acá la comprensión es entender que lo económico, cuánta plata uno tiene en el bolsillo, no es una determinante finalmente en que uno se puede educar,
Entonces, claramente la hija de Michelle no es quien tiene toda esa plata, no es ella finalmente quien tiene la libertad de optar si es que entra a esa institución o no, dependiendo de cuánta plata tiene su mamá. Y para lo otro existe una reforma tributaria. Entonces, claramente cuando hablamos de un derecho, y justamente es el problema que hemos tenido como país con el financiamiento compartido, que se justifica la no gratuidad para que la gente que tenga plata pueda pagar, lo único que se ha traducido en que ha aumentado la segregación en la educación, que finalmente tenemos un sistema de castas dentro del país en la educación. Entonces, este pretexto de una focalización en un derecho que es fundamental como la educación no corresponde finalmente en la comprensión de que tenemos nosotros, y por la razón por la cual nos estamos movilizando, de entender la educación como un derecho que sea en beneficio para todos. Pero probablemente sea difícil para mucha gente entender que hay que sacar plata de otras muchas necesidades que tiene el país, vivienda, salud, etcétera, para pagarle la universidad también a hijos de familias adineradas. Es que por lo mismo nosotros siempre hemos dicho que la gratuidad va aparejada de una reforma tributaria. De hecho, yo les puedo asegurar que para una familia que tiene mucho dinero es bastante más relevante un impuesto que realmente sea grande que el estar pagando 300.000 pesos. 300.000 pesos es mucha plata para casi todo Chile, pero para una familia que gana varios millones de pesos al mes, la verdad es que no es tan significativo. Entonces, cuando se dice eso, por un lado, se elude el debate de fondo sobre una reforma tributaria, pero en serio, y por otro lado, se permite que el dinero siga siendo el factor principal que define a dónde estudian los estudiantes en Chile. Al final del día, cuando se dice educación gratuita para los que puedan pagar, es la misma lógica que hoy día vemos en la educación particular subvencionada, básicamente replicar la lógica del copago, del financiamiento compartido, en la educación superior. Y el sistema escolar en Chile, como bien decía Diego en un comienzo, es el segundo más segregado del mundo. Eso es lo que nosotros no queremos en educación. Ha hablado también Michelle Bachelet de una reforma tributaria y ha dicho no va a ser una reformita, no va a ser un ajuste, va a ser una reforma. ¿Le creen o no le creen? Acá yo creo que no somos los que tenemos que evaluar si es que le creemos o no le creemos. Pero yo le estoy preguntando a ustedes, si ustedes le creen o no le creen como líderes del movimiento estudiantil. Hasta el momento hemos tenido la experiencia, por ejemplo, el año 2007, que se presentó un proyecto de ley y que finalmente no salió. Entonces, hasta que no veamos hechos concretos, claramente no podemos creer. Nosotros perdimos, yo creo, la inocencia como movimiento estudiantil, y lo que estamos buscando son hechos concretos. Comprendemos que la gratuidad no se logra de un año para otro, comprendemos que un presidente de la República solamente tiene 4 años y no es una dictadura, necesita un Congreso que apruebe estas leyes, pero lo que estamos planteando es que hoy día estamos en un momento de país que tenemos que cuestionarnos hacia dónde queremos avanzar en los próximos 20 años, los próximos 4 años, y fijar nuestras prioridades. Y nuestras prioridades son avanzar en derecho y terminar finalmente con el negociado que existe actualmente con la educación. ¿Cuál es el piso que el movimiento estudiantil le exige a cualquier candidato para pensar en apoyarlo? El piso en educación. A ver, yo quiero decir dos cosas. Por un lado, entender que los apoyos no se basan solamente en promesas, sino que se basan en hechos. Respecto a la pregunta de creer o no creer, acá no nos interesa cómo entender la telepatía, o sea, tener telepatía con los candidatos, porque es imposible, sino que basarnos en los hechos que sus bloques han protagonizado. Y en eso nos basamos nosotros finalmente para saber qué esperar. Pero claro, las medidas mínimas que uno esperaría sería básicamente cualquier programa realista, responsable, pero que proponga cómo ir avanzando hacia una educación concebida como un derecho. Es decir, un programa que avanza hacia la educación gratuita, es decir, un programa que avanza hacia terminar con el lucro, es decir, un programa que, bueno, democratice de cuajo de un paraguaso, porque dice que no hay ninguna excusa para demorarse. Pero básicamente, o sea, nosotros somos responsables, entendemos que los cambios no se hacen de la noche a la mañana. ¿Y eso no es lo que han escuchado en Michelle Bachelet? Porque dice avanzar hacia, tender hacia, lo que ha escuchado, ¿no es eso? Con el matiz de avanzar hacia el fin al lucro con fondos públicos. Pero eso significa permitir, por ejemplo, que sigan existiendo instituciones que se entienden como negocios, como tiendas, y no como universidades y no como colegios. Porque, ojo, cuando nosotros decimos fin al lucro, no nos referimos exclusivamente a las universidades, sino que también desde el jardín infantil hasta la educación superior, incluyendo, por cierto, la formación técnica. Para nosotros todo eso tiene que ser concebido como un derecho. De hecho, hoy día mismo compañeros de la Universidad de Santo Tomás están votando si es que se van o no a paro indefinido. Y, o sea, es muy obvio cuán dañino es el lucro cuando uno mira su petitorio y se da cuenta que son cosas tan básicas como tener sillas, por ejemplo. Andrés y Diego, tenemos que hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más de la entrevista con los dirigentes de la Confech. Bueno, continuamos con la entrevista al presidente de la fecha, al presidente de la FEUC. Estábamos analizando el tema del lucro, el tema de la convocatoria para mañana, y dentro de la convocatoria para mañana me gustaría leerles unas palabras del ministro del Interior que los emplaza directamente. Dice, el gobierno les da garantías para esta movilización y que ellos pongan algo de su parte, que marcaría una diferencia fundamental
con lo que ha señalado hubo ocurrido en el pasado y que sería muy positivo para la convivencia, el funcionamiento de nuestra democrática, que es que la marcha sea pacífica. ¿Van a poner algo de su parte, no? Justamente yo creo que hemos visto lo contrario. Nosotros con más de 2 semanas de anticipación pedimos el permiso en Intendencia y después de 9 días nos contactaron para ver cuál era el recorrido. Solicitamos un recorrido, nos dieron otro recorrido, estuvimos de acuerdo en ponernos de acuerdo porque lo que queremos es que la marcha funcione de buena forma. También hoy, en la semana nos juntamos con la Municipalidad de Santiago, nos juntamos con Carabineros, antes de venir para acá nos juntamos con los vecinos, hoy día nos juntamos con el Instituto de Derechos Humanos. Entonces lo único que estamos esperando es que en primer lugar los Carabineros se comporten de la manera que le hemos solicitado, que se alejen finalmente de la marcha, porque cuando han estado cerca se generan provocaciones y generalmente se generan hechos de violencia, y por otro lado, que no se utilice la represión o el cambio también de recorrido que hizo la Intendencia en las últimas 2 marchas en último minuto, que finalmente ha terminado con estudiantes, compañeros de nosotros, con ojos damnificados por los balines que se han utilizado, y que finalmente es un cuestionamiento que también el mismo Instituto de Derechos Humanos está haciendo hoy en día. Entonces, nuestras voluntades están en absolutamente que esta sea una marcha pacífica, hemos hecho todo por ese sentido, y también el llamado que le hemos hecho a nuestros compañeros es que en la organización, durante la marcha, que todos la cuidemos, porque comprendemos que el foco de esta marcha son los cambios estructurales que estamos planteando y no queremos que se pierda el foco finalmente de esta marcha. ¿Es realista pedir que la actitud de Carabineros sea más bien de alejarse cuando sabemos que hay lamentablemente grupos muy minoritarios, por cierto, que van a estas marchas con la intención de provocar problemas, de enfrentarse con Carabineros o de destruir la propiedad pública y privada? ¿Es realista realmente o es responsable pedirle a los Carabineros que se alejen de lo que está pasando ahí? O sea, cuando Carabineros reprime sin distinción de qué está haciendo cada uno, cuando Carabineros dispara con balines hacia la masa, cuando Carabineros, o sea, en los años anteriores tristemente hemos sido testigos de abusos, hemos sido testigos casi de tortura, entonces uno supone que no debería ser solamente realista, sino que debería ser de un sentido común básico, que Carabineros no replique ese actual. Nosotros hoy día nos juntamos justamente con el Instituto Nacional de Derechos Humanos porque nos preocupa esa situación, porque en la marcha del 28 hubo un secundario que casi pierde el ojo, porque en años anteriores hemos tenido consecuencias bien brutales. Bueno, evidentemente recordar a Manuel Gutiérrez, por ejemplo, y o sea, lo que nosotros esperamos es que se respete el derecho a manifestarse. Entendemos que, de hecho, nuestras manifestaciones son las que están permitiendo que hoy día se pueda soñar con un Chile diferente, y eso es lo que queremos que se recuerde. Estamos hablando del tema fundamentalmente de esto del lucro y de la gratuidad, que fueron 2 banderas de lucha muy potentes que planteó en 2011 el movimiento estudiantil, muy revolucionarias tal vez para lo que se estaba discutiendo políticamente. Hoy, en cambio, tenemos que la candidata favorita en las encuestas toma exactamente esas 2 banderas, tal vez con un contenido algo diferente, pero ella habla de fin al lucro y de educación gratuita. ¿Esa situación fortalece o debilita al movimiento estudiantil? Yo creo que la fortaleza es que por fin los candidatos presidenciales se están planteando respecto a estos temas de fondo, que han sido temas pendientes y que hemos postergado como ciudadanía. Pero el tema relevante acá es que a pesar de que veamos muchos guiños de distintos candidatos, ser transparentes con la ciudadanía y decir qué entienden por la gratuidad, qué entienden por el lucro. Porque también vimos a Claudio Rego diciendo que era un consenso terminar con el lucro, pero justamente, como bien dijo Andrés en el bloque anterior, hay una distinción respecto a ese lucro. Nosotros estamos planteando en terminar con todos los niveles de lucro y no comprender en ningún caso la educación como un negocio. Entonces, la manera es el qué y el cómo se pretende lograr eso, porque acá claramente lo que no queremos buscar es que se jueguen las expectativas de la familia, como sobre todo lo han hecho los 2 candidatos de derecha, que han dicho que terminar con el lucro implica terminar con la educación particular subvencionada, lo cual es falso. Justamente lo que estamos hablando es no comprender la educación como un negocio y avanzar a que la educación sea comprendida como un derecho. Pero te quiero preguntar, una madre o padre que nos está viendo, que tiene a su hijo en un colegio subvencionado que lucra, que lo tiene ahí porque considera que es de buena calidad y que hace un esfuerzo todos los meses para poder pagar esa educación. Ese padre probablemente se está preguntando, bueno, si se acaba el lucro, probablemente el sostenedor de ese colegio lo va a cerrar y mi hijo se va a quedar sin una educación de buena calidad. ¿Quién le contestará a él? El tema es que estamos hablando acá de un sistema a nivel país, y en primer lugar la evidencia empírica a nivel mundial muestra que el lucro no genera calidad, y en segundo lugar no estamos planteando que se cierre esa institución, sino dar la oportunidad en un plazo de 4 años, quizás sería razonable, de que esa institucionalidad cambie su fin finalmente, y que su fin, en vez de lucrar, generar ganancias finalmente de los sostenedores, sea impartir una educación de calidad, y comprendiendo que también la educación particular puede impartir finalmente un aporte finalmente a la educación que todos percibimos, pero también otro aspecto que es fundamental y que está absolutamente postergado es cómo fortalecemos la educación pública, que hoy día en el país está absolutamente deteriorada, y vemos que ha pasado un 70%, abajo un 40%, y que justamente esa educación pública es la que está haciendo los principales aportes en cuanto a los municipios más vulnerables, en cuanto a trabajar con estudiantes con necesidades especiales, que fue el caso de la Cisterna o el caso del Paraíso, que vimos que justamente esas escuelas municipales que trabajan con niños con necesidades especiales fueron las que se cerraron por no contar con fondos públicos. Ahora, mañana en una entrevista de Clinic, Michelle Bachelet, como titular de hecho de esa entrevista, dice: Chile necesita una nueva constitución, algo con lo que me imagino, Andrés, que estás de acuerdo.
Pero la pregunta es si esta declaración te hace sentir un poco más cercano o te parece positiva. Yo en primer lugar me preguntaría si es que Alejandro Escalona la va a mandar a fumar obvio a la señora Bachelet. Porque Camilo Escalona. Camilo Escalona, sí, Alejandro Escalona era un lateral izquierdo. Alejandro Navarro también. No era un lateral izquierdo chileno. Pero Camilo Escalona si la va a mandar a fumar obvio. Pero ella no se refiere a ver, seamos justos. Camilo Escalona dice que una asamblea constituyente es fumar opio, no una nueva constitución, porque hay formas distintas de lograr una nueva constitución. Con mayor razón, si es que la forma de pensar una nueva constitución no es mediante procesos democráticos, entonces para estar replicando la misma constitución que tenemos ahora, pero con otro nombre, que es parecido a lo que hizo Ricardo Lagos, la verdad es que no tiene mucha gracia. ¿El Parlamento no es una forma democrática de cambiar la institución, la constitución? A ver, yo diría que hay dos temas que son bien importantes. Por un lado, es evidente que con un sistema binominal el Parlamento tiene una proporción claramente distorsionada de representatividad, pero quizás lo más relevante es entender de que esta idea de que los partidos políticos finalmente representan a ciertos sectores de la sociedad, lamentablemente en Chile se acabó hace mucho tiempo. Lamentablemente lo digo porque eso es lo que genera una democracia real. Hoy día los partidos políticos se representan a sí mismos, tienen diálogo exclusivamente con el empresariado y solamente por nuestras movilizaciones que han sido capaces de ir pensando formas distintas de entender a Chile. Por eso es que nosotros entendemos que, de hecho, lo que realmente fortalece el movimiento estudiantil y lo que realmente es capaz de ir empujando transformaciones son nuestras movilizaciones. ¿Sí? Y por lo mismo, Diego, si no creen que a través de los partidos políticos se pueden generar esos cambios, ¿qué van a hacer en las parlamentarias? ¿Van a apoyar alguna lista? ¿Van a decretar libertad de acción? ¿O van a constituir como movimiento estudiantil candidatos propios? Porque Revolución Democrática está negociando, que es una parte de ex líder, está negociando con la Concertación. Yo creo que hay que ser muy claros que el movimiento estudiantil no nos pertenece a nosotros en ningún caso, acá no son órdenes de partido. Sí podemos plantear desde nuestras posiciones personales y claramente lo que nosotros hemos cuestionado, que la institucionalidad actual no está respondiendo a que las mayorías de este país puedan ejercer su soberanía. Y eso parte por terminar con estos candados que fueron impuestos en dictadura y que permitan, por un lado, que los partidos políticos se empiecen a comportar con otras lógicas, pero por sobre todo que la democracia no sea comprendida solamente en la fecha 17 de noviembre, cada 4 años, sino que se abran los espacios democráticos, que realmente se abran los espacios para que la ciudadanía, los distintos actores sociales, pero por sobre todo la mayoría de este país, puedan hacer estos cambios estructurales que hoy día vemos que no existe en el país, que finalmente no lo podemos lograr a pesar que seamos un 80% de la población que lo apoyan, a pesar que 300.000 personas marcharon en la calle, no hemos podido lograr esos cambios y este año justamente yo creo que se está jugando en gran parte eso, el romper esta lógica, esta inercia que finalmente está perjudicando justamente a los que menos tienen. ¿Y la CONFECH como tal va a evaluar en algún momento si apoya o si llama a votar por algún candidato presidencial si es que uno de los candidatos cumple con un pliego de peticiones o cumple con lo que está pidiendo el movimiento estudiantil? O sea, seguramente es un tema que se puede discutir, pero dentro del CONFECH también hay varias visiones. Y entendemos que la diversidad justamente es lo que nos da la riqueza, entonces en ningún caso nos vamos a autoimponer el llegar a un acuerdo en ese punto. El desafío importante, vemos nosotros, no solamente para la CONFECH, sino que para los movimientos sociales en general, es ver cómo es que tenemos tanta, en el fondo, desconfianza, tanta lejanía con los partidos políticos tradicionales, cómo vamos nosotros mismos haciéndonos cargo de construir el Chile que queremos, cómo vamos nosotros mismos construyendo nuestras propias formas de representación, digo. Ahora, eso no se consigue en un año, uno puede dar los primeros pasos para eso en un año, pero no se va a terminar de cuajar el 2013. Yo siempre digo, las candidaturas de Allende fueron apoyadas en su momento por la FECH. Eso para nosotros es un referente importante, en el fondo significa que esta lógica de que hayan candidaturas que puedan surgir al calor de las luchas populares, de las luchas estudiantiles, no es una locura, es algo que puede existir. ¿Y podría haber una Allende en la elección del 2013, alguien que fuera posible de apoyar, por ejemplo, la FECH? A ver, o sea, insistiendo con la diversidad de visiones que hay en el interior, es muy difícil que surja alguien que tenga, o sea, que por un lado uno reconozca que surja el calor de nuestra lucha y que al mismo tiempo tenga también la capacidad de ganar. Y en la estrategia parlamentaria al final no entiendo, porque entiendo el principio, pero vamos a lo concreto. ¿Cuál es la mejor estrategia brevemente, porque se nos acaba el tiempo para cada uno de ustedes? ¿Apoyar una lista de la Concertación o qué sé yo, también del PRO, no tengo idea? ¿Apoyar alguna lista que está dentro del sistema o levantar candidatos propios? ¿Qué es lo más correcto? Brevemente a cada uno. ¿Existe esa diversidad dentro del movimiento estudiantil? Yo pienso que hay que evaluar quiénes programáticamente pueden avanzar y quiénes realmente dan la garantía de generar estos cambios. Y ahí hay nuevos candidatos y hay otros que quizás son... No está. A mi juicio, digo, es fundamental ir siendo capaces de ir levantando candidatos propios que no tengan que subsidiarse la política tradicional para justamente ir generando nuevos referentes. ¿Podemos cerrar también, no? Muy corto, nos quedan 30 segundos solamente. Sí, simplemente volver a convocar a todos nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros profesores, entender que cuando el movimiento estudiantil avanza y se hace fuerte es cuando nuestras demandas avanzan y cuando no lo hacemos es cuando la política tradicional las traduce en un lenguaje que no nos gusta. Así que mañana a las 11 de la mañana, acá en Santiago nos vemos en Plaza Italia y para el resto del país, bueno, que
con sus dirigencias, pero mañana nos vemos en las calles. Andrés Filbón, presidente de la FECH, Diego Vela, presidente de la FEU, gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes por el espacio.